Buen día, amados y amadas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Gerardo Sosa. Acá estamos una vez más, dándole la gloria al Rey Jesús, ¿sí? Y le damos gracias a su Espíritu Santo por poder ayudarnos en todo tiempo, en poder manifestar, ¿cierto?, lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios por la familia, por los hijos, por todas las cosas, ¿sí? Por un día más en su presencia, que no es un día más, es un día muy especial, donde están ocurriendo cosas verdaderamente extraordinarias alrededor del mundo, ¿sí? Y le damos gracias al Rey, que Él es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Y es ese Espíritu Santo de Dios que está preservando, ¿sí? Está preservando al hombre, ¿sí? De toda destrucción, ¿sí? Para que pueda escuchar el mensaje que fue encomendado al cuerpo de Cristo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Llena de su amor, de su sabiduría, su conocimiento, ¿sí? Damos gracias al Rey por esa gracia, ¿cierto?, que Él derramó en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Al derramar esa gracia, en el cual trae justicia, trae vida eterna, trae regeneración, trae redención, trae santificación, eso produce indudablemente reconciliación y produce paz en los corazones, ¿sí? Damos gracias al Señor. Estamos, mi querido amigo, con la carta de Efesios. Vamos a avanzar con la carta de Efesios. Padre, te damos toda la gloria, toda la alabanza en este día, Señor. Gloria a tu nombre. Exaltamos, Señor, te exaltamos. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por este tiempo. Señor, bendice toda la comunidad cristiana, Señor, en todo el partido de Mar Chiquita, Señor. Gracias, Padre, por la obra. Gracias por el fundamento que tú estás poniendo en las vidas, Padre. Gracias, Señor, que se cumpla tu palabra, Señor, en nosotros. La carta de los Efesios, una carta verdaderamente maravillosa. Damos gracias al Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Verdaderamente palabras que fueron muy grandes, ¿no? También se hace una mención, la carta de los Efesios en Apocalipsis, ¿cierto? En Apocalipsis se hace una mención a la carta de los Efesios, como anticipando, ¿no?, el apóstol Pablo. Ya que estamos viendo la carta de los Efesios, dice: escribe el ángel de la iglesia, ¿sí? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Eso está hablando al ministro, ¿no? Al ministro, al servidor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, esas 7 estrellas, eso es un símil de la iglesia de Cristo, ¿no? Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué bueno, hermano, es poder, ¿cierto?, como iglesia poder discernir, ¿cierto?, en estos tiempos, y también en esos tiempos había un gran discernimiento de esas personas que decían ser y no lo son, ¿cierto? Y a su vez, ¿cierto?, está hablando, es muy, que dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Una verdaderamente adjetivos del Señor sobre la iglesia de Éfeso, extraordinario, excepcionales, ¿sí? Cuando habla estas cosas, ¿no? Verdaderamente una iglesia entendida, una iglesia, ¿cierto? Pero había algunas cosas que él podía decir, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Que ese amor, ¿cierto? Esto no está hablando del primer amor cuando uno viene al Señor. Está hablando, ¿cierto?, de tener presente ese amor y ser edificado en amor. Una iglesia que es tan solamente edificada, que está bárbaro, amado, en toda sabiduría y todo entendimiento espiritual, es glorioso, es maravilloso, ¿cierto? Pero en ese entendimiento y en ese conocimiento, ¿cierto?, también va involucrado, ¿cierto?, de que ese amor, ¿sí?, ese amor del Señor por las vidas, ¿cierto?, por lo que Él vino a regenerar, ¿cierto?, no se pierda, ¿verdad? Que aunque tengamos que tomar muchas veces caminos diferentes, ¿cierto?, uno con otro, ¿cierto?, que esta unidad en Dios no se pierda, que esa oración, esa intercesión, ¿cierto?, por estas personas, ¿cierto?, debido a que en ese tiempo, ¿cierto?, las falsas doctrinas, ¿cierto?, empiezan a pulular la iglesia, empiezan a esparcirse dentro de la iglesia. Muchos comienzan a tener diferentes pensamientos, ¿cierto?, en el cual una de las cosas que comienza a debilitar, ¿cierto?, es el amor. Deja de fluir el amor, deja de fluir esa paciencia, deja de fluir esa esfera, ¿cierto?, de compañerismo dentro del cuerpo del Señor, ¿cierto? Y eso es lo que no viene a ser el conocimiento de Dios, no viene a ser la inteligencia de Dios, no viene a ser eso, no viene a destruir o a frenar, ¿cierto?, el fluir del amor dentro del cuerpo de Cristo. Si bien hay falsos apóstoles, si bien hay falsas enseñanzas, ¿verdad?, ¿cierto?, esas vidas, ¿cierto?, son las que están necesitando de la intercesión del cuerpo de Cristo. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿cierto? Hoy en día, mi querido amigo, cualquier creyente que tiene una sana edificación
en la palabra, ¿cierto?, discierne muy fácilmente un falso, ¿cierto?, apóstol o el ministerio que sea, ¿sí? O también sabe entresacar lo santo de lo vil, de lo que esa persona está manifestando y está hablando, ¿cierto?, en cuanto al mensaje. Es muy fácil, amado, es muy fácil, no es nada verdaderamente del otro mundo hoy en día discernir, ¿cierto? Hay algunos muy conocidos, ¿cierto?, que sabemos que han llegado con sus doctrinas, han llegado a un techo que ahí no pueden avanzar, ¿cierto?, donde se han llenado de sensacionalismo, de amarillismo cristiano, donde el alma, ¿cierto?, ese mucho sentimentalismo dentro, ¿cierto?, de sus prédicas, de sus palabras, para poder mover, ¿cierto?, a un creyente, ¿cierto? Eso verdaderamente se puede discernir cuando uno se detiene a escuchar el mensaje, ¿cierto? Entonces, estas personas verdaderamente comenzaron a tener un buen filtro en el Señor en cuanto a que tenían bien identificado, ¿cierto?, estos falsos apóstoles, ¿verdad? Estos falsos apóstoles, ¿cierto? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿cierto? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa palabra, tu candelero, voy a sacar, ¿cierto?, ese lugar donde vos desarrollás ese ministerio. Es más, la iglesia de Éfeso desapareció con el tiempo en ese lugar donde estaba en Asia, llevando el mensaje, ¿cierto? No pudo permanecer, ¿cierto? No porque no haya estado el Señor, sino porque no pudo desarrollar ese amor, ¿sí?, ese amor por las vidas, más allá de lo que esas vidas pregonaban, ¿cierto? Y bueno, acá está, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Esta palabra verdaderamente es maravillosa, mi querido amigo. La iglesia ya fue declarada por el Señor que somos más que vencedores, ¿ok? Somos más que vencedores, ¿sí? Acá dice, mira, yo pues preso, ahora vamos a la carta a los Efesios. Esa carta que leímos fue Juan, mucho después de Pablo, años después de Pablo, ¿cierto? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿sí?, en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado en una misma vocación, ¿cierto?
en una misma esperanza, de vuestra vocación. ¿Sí? Acá nos está hablando de esta problemática que había en Éfeso. Cristo, a través de Pablo, le hablaba a esta iglesia de Éfeso que permanezcan en el amor. Sí, ya que es una iglesia que verdaderamente estaba bien fundamentada en el crecimiento de Cristo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Entender esto verdaderamente, las bases en la cual la iglesia de Éfeso comenzaba a ser iluminada en estas palabras tan profundas y tan sencillas a la vez. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra de el ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Mi querido amigo, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y al descender a las partes más bajas de la tierra, consiguió arrebatarle al diablo y a la muerte dos propiedades que tenía. Una era la muerte, ¿cierto? Que era la semilla, el pecado, ¿cierto? Que era la semilla satánica sembrada en el hombre caído, ¿cierto? En el hombre que cayó en Adán, en este caso, ¿cierto? Y la muerte, que es la naturaleza, que es la esfera donde nosotros nos movíamos antes de llegar a Cristo Jesús, ¿cierto? Esas son armas en la cual el diablo fue desarmado, fue desautorizado, ¿cierto? Al morir Cristo y resucitar, ¿sí? Es vencido, hay un ganador y un perdedor claramente. El ganador de la guerra es Cristo Jesús, el perdedor de esta guerra es el diablo. Ahora lo que el diablo trata de pelear y batallar es el alma, ¿cierto?, del hombre sin Cristo, y también está tratando de pelear el alma del hombre que está en Cristo Jesús, ¿cierto? Donde se le da lugar, dice que el mundo le ha dado lugar al diablo. La persona que no tiene conocimiento al Señor le da lugar al diablo por una ignorancia, ¿cierto? Y agrega pecado tras pecado por desconocimiento. Por eso es necesario predicar el mensaje, hablar del Señor, ¿cierto? Porque de esa forma se destruye todo criterio y fortalezas, ¿cierto?, del maligno, toda cautividad, ¿cierto?, toda ofensa, toda tribulación, todo plan, todo diseño de Satanás, ¿cierto?, que viene por causa del pecado y la muerte que se sembró, ¿cierto?, es inmediatamente desarticulado, ¿cierto?, del ámbito de esta tierra, ¿sí?
¿Por qué? Por la manifestación gloriosa de Cristo a través de la expresión que es la iglesia al predicar el mensaje dado por el Espíritu. ¿Sí? Esto verdaderamente destruye fortalezas, destruye criterios, ¿cierto? Y designios de muerte contra las personas, contra las vidas, ¿sí? Eso trae una liberación, ¿cierto? Y detiene, ¿cierto? Toda maldad, toda oscuridad, toda tiniebla que quiera venir sobre tu hogar, sobre tu lugar, sobre tu nación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está manifestando esos dones que dice que entregó. Dice, y eso de que subió es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿sí? Eso es en su muerte, dice que Él desciende a la parte más baja de la tierra. Allá por Hebreo 2 dice que Él venció, ¿cierto? Con poder al que tenía el imperio de la muerte, al que tenía las armas de muerte, que es el pecado, ¿cierto? Él despoja, ¿cierto?, a Satanás de estas dos armas, ¿sí? Y dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo, ¿cierto? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Esto qué quiere decir, amado? Que Él consiguió con esa muerte y esa resurrección todo lo necesario para perfeccionar a los santos, que son sus hijos, ¿sí? Son aquellos que fueron comprados con su sangre, aquellos en el cual fue establecido justicia y vida eterna, ¿cierto? Él no lo iba a dejar con eso solamente, sino que también iban a ser perfeccionados en su alma, en su forma de pensar. Eso trae un quebrantamiento. ¿Qué quiere decir quebrantamiento? No es un momento de lloro dentro de un local, de un lugar donde el quebrantamiento es un cambio de pensamiento que viene, es una obra del Espíritu que viene a tu vida, en la cual sos iluminado, iluminada en cuanto a las revelaciones, ¿cierto? Y eso lo produce, ¿cierto?, estos auxiliares, estos dones que fueron dados. No, estos dones no son un cargo jerárquico dentro de las congregaciones, y son funciones, ¿cierto?, que van dando. ¿Qué es lo que le van dando al cuerpo de Cristo? Le va dando paz, le va dando esa gracia, van impartiendo esa gracia en la cual ya está en el cuerpo de Cristo, pero a través de estos dones que se corren los velos y comenzamos a ver cara a cara a el Hijo de Dios por la fe en las Escrituras, ¿sí? El Espíritu hace la obra en medio de toda la congregación de Jesucristo, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser constantemente edificado. El cuerpo de Cristo, en cuanto a la revelación, en cuanto a la iluminación de su palabra, a través de rendir todas las áreas de nuestras personas, de cada uno de nosotros, ¿cierto?, al resplandor de la gloria que es Cristo Jesús. Nosotros rendimos todas las cosas. No es tiempo de pedirle, Señor, danos paz, ya Dios nos dio todas las cosas, todo. Ahora nosotros tenemos que rendir eso y ponernos de acuerdo con Cristo, ¿cierto?, en esos lugares todavía donde nosotros tenemos un pensamiento que difiere a estas buenas nuevas de salvación en cuanto a nuestras vidas. Y cuando nosotros comenzamos a ser ministrados en esta gracia, verdaderamente vamos a ser verdaderamente libres,
¿cierto? Vamos a poder verdaderamente, ¿cómo decirte?, entrar en esos lugares más profundos, ¿cierto?, de lo que dice Dios que somos, que tenemos y que podemos en Él, ¿cierto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿cierto? Hay mucho doctrinaje en la iglesia que tiene que ser revisado. En este tiempo el Espíritu Santo sé que está llamando a esos, ¿cierto?, a esos apóstoles, a esos profetas, a esos verdaderos pastores, evangelistas y maestros, ¿cierto?, a mirar las doctrinas que se vienen enseñando de hace 300, 200, 100 años, no sé, dentro del cuerpo de Cristo, y que están impidiendo ese crecimiento, están impidiendo esa unidad de la fe, ¿cierto?, a poder ver a ese varón perfecto, ¿cierto? Hay mucha doctrina que no tiene consistencia, muchas doctrinas que se han dispersado, ¿cierto?, y que ha dividido y ha fragmentado, ¿cierto?, en cuanto a los criterios al cuerpo de Cristo. Pero en Cristo estamos todos unidos. Él, ¿por qué? ¿Por qué estamos unidos? Por la obra de la cruz y su resurrección. Aunque tenemos un pensamiento diferente en un punto, ya fuimos unidos. Eso es algo que no se puede separar, ¿cierto? Eso es lo que vos tenés que saber. Yo puedo tener un pensamiento diferente, pero si Cristo es el centro, ¿cierto?, somos hermanos, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Viste que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres específicos a través de los tiempos, ¿cierto?, que siembran, ¿cierto?, una doctrina que verdaderamente a través de los años comienza a tomar forma y se convierte en una norma dentro de instituciones religiosas, ¿cierto? Y eso muchas veces se trata de mantener, el hombre trata de mantener en su humanismo, ¿cierto? Y se crea un velo en el cual la verdad de Cristo no puede avanzar, no puede, esa reforma no puede seguir estableciéndose. Eso verdaderamente por causa de que muchas veces se ha dejado, por ejemplo, como hablaba por allá por Apocalipsis, ese primer amor, esa pasión, eso que trajo un cambio en nuestras vidas, en un momento se detiene por estratagema de hombre, ¿cierto? Y no se sigue escudriñando esas profundidades que Cristo tiene y nos aferramos a rudimentos, como dice por allá por Hebreo, y no avanzamos, nos quedamos en esa niñez espiritual y no avanzamos a lo que el Señor tiene por delante para nuestras vidas personales, ¿sí? ¿Para quién? Para la gloria de Él, lógicamente, para que ya no seamos niños fluctuantes, ahí está, llevados por doquiere de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres específicos que dejaron semillas en diferentes lugares, en diferentes tiempos,
donde hay hoy hombres y mujeres que siguen esa enseñanza, que tienen un buen motivo para enseñarla, ¿cierto? Pero que en ningún momento pusieron a exponer estas pseudos verdades, a exponer y a rendir a la verdad verdadera y absoluta que es Cristo Jesús, ¿cierto? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿sí?, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor es el que edifica, y resultado de ese amor que edifica es la sabiduría, ¿cierto? Sabiduría, la inteligencia espiritual, eso va ligado al amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente, como que sabiéndolo todo, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a saber más que yo, siempre. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. ¿Cierto? Y dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso nos va desintonizando de la voluntad de Dios. Es como que Dios, por ejemplo, en una comparación burda, ¿no? Es decir, Él está en FM y nosotros sintonizamos en AM, ¿no? Hablando un poquito, ¿no? En AM tratamos de localizar lo que está en FM, y eso verdaderamente es un problema de sintonía, un problema de que se va perdiendo esa sensibilidad, ¿cierto? Por causa de tanta vanidad dentro del hombre muchas veces, ¿no? Y esto está ocurriendo a través de ministros, ¿verdad?, que se están envaneciendo, le van dando un lugar, un poder, una jerarquía al hombre dentro de lugares, ¿cierto?, en que Dios jamás le dio jerarquía a nadie, jamás. Si en verdad, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No, ahí fíjate vos que en ningún momento Él dice, Señor, cámbiame. No, el Señor nos pide a nosotros, porque Él nos dio su poder habitando para despojarnos, ¿cierto? Ahí es Dios el que te ora a vos y a mí, y el Espíritu, Él nos pide a nosotros, cambien, despójense ustedes. Yo le di poder, yo le di autoridad, dominio, despójense de esa vanidad, de ese pensamiento. ¿Sí? Es un llamamiento, una invitación, una convocatoria que hace el Señor. Que no entremos en esa vanidad y no envanezcamos, ¿cierto? Sino que sigamos siendo cimentados en amor, ¿cierto? No tanto confrontando, tanto confrontamiento, ¿cierto? Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. No le pida más al Señor, cámbiame, Señor. Despojate de esas vestimentas, de esas vestiduras de vanidad, ¿cierto?, de vieja naturaleza. Ya fuiste cambiado, en tu espíritu fuiste cambiado en Cristo Jesús, pero todavía dentro de mi ser todavía están todas esas viejas costumbres, esas viejas conductas,
esos vicios en cuanto a conducta, en cuanto a reacción ante diferentes cosas que me pasan, ante la desesperación, ante la inquietud, ante la ansiedad, ¿cierto? Entonces que nos despojemos, ¿cierto? Pero también es un llamado a esos ministros que se ponen por encima de todo, ¿sí? Y quieren hacer creer a la gente que tienen un rango, tienen una posición de jerarquía dentro de un lugar. Y no es así, ¿sí? Y dice que está viciado, acá está, conforme a los deseos engañosos. O sea, él está hablando a la iglesia que está justificada, la iglesia que está regenerada. Sin embargo, su posesión, su caminar en la tierra no obedece al llamamiento en el cual están ya, que es en la justicia de Dios. Son justos, pero que todavía hay vicios en el cual tienen que ser confrontados con la verdad. Y esa es la paz que nosotros tenemos que tener, que Cristo siempre va a vencer y nos va a traer una transformación, un cambio a cada uno de nosotros, ¿cierto? Con paciencia, tenemos que tenernos paciencia, ¿sí? Esa también es otra, hay que tener paciencia con uno mismo, ¿cierto? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Que esto traiga un renuevo a tu forma de pensar. Si no, yo no voy a cambiar nunca, siempre voy a ser la misma, siempre o el mismo, siempre mi conducta me va a traicionar, siempre va a salir esa, ¿cierto? Bueno, eso es parte de tu interior que está haciendo el Señor, que vos te mires, ¿cierto? Y Él te va a guiar a través de su espíritu, ¿cierto? Y Él va a disolver todo eso mortal, va a ser absorbido por la vida en el espíritu, que ya está en vos, ¿cierto? Eso ya está en vos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. ¿Sí? O sea, sos justo, sos justa ante Dios. Tan justa como el Espíritu Santo, como Cristo y como el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está puesta la justicia de Cristo en tu vida. No, yo no te estoy diciendo que sos más justa que Dios, más justa que Cristo, más justa que el Espíritu. Yo te estoy diciendo el mismo nivel de justicia que está puesto en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu, está en tu vida. Porque fue Cristo el que puso, y Cristo logró esa justicia perfecta en la cruz del Calvario. Por eso dice por allá por Hebreos 10:14, ¿qué dice Hebreos por allá? Que Él nos presenta, ¿cierto?, como ofrendas perfectas, ¿cierto? Hebreos 10:14. Vamos a ir a esa palabra, vamos acá a la vez, vamos a ojear un poquito. Hebreos. Vamos a la carta Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Gracias, Señor. Aleluya. Hebreos 10:14 dice, mira, 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la justicia está ya en nuestras vidas. Eso ya está, eso no te lo puede sacar nadie. La vida eterna está en tu vida, eso no te lo puede sacar nadie. Son logros de Cristo por su muerte y su resurrección. Entonces, cuando Él logra esa justicia y esa vida, le dice al Padre: Padre, ¿qué hago con esto ahora? Tengo justicia, tengo vida por la muerte y mi resurrección. Dáselo a la iglesia. Antes tenían el pecado y la muerte, el hombre sin conocimiento. Ahora, en el conocimiento de su amor,
esa justicia y esa vida eterna, regaláselo a mis hijos y a mis hijas. Pero esa justicia y esa vida eterna, nadie te la puede sacar. Ni aún el pecado más horrendo. ¿Sí? Lo que hace el pecado, ¿qué es lo que puede hacer el pecado? Y puede romper el propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra. ¿Cierto? Eso es lo que puede hacer el pecado. Te podés ir antes. Podés morir. Eso puede producir una enfermedad. ¿Por qué? Porque el pecado le da entrada a Satanás, que siempre está incitando al hombre que no tiene a Dios y al que tiene a Dios también. ¿Para qué? Para caminar en vanidad. Y aunque ese hombre tiene justicia, tiene vida, no se quiere despojar todavía de sus malas acciones. ¿Sí? Y eso es lo que va llevando al hombre a una ruina. ¿Cómo puede ser que esté en Cristo y esté en ruina? Y bueno, muchas veces pasa. No con todos. Hay veces que son procesos que uno va pasando. Pero cuando el hombre permanece en ese vicio, ¿cierto? La ruina viene, no porque Dios se la envía, sino porque Él le dio lugar al enemigo de su alma, ¿sí? En la justicia, y dice, vi vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá nos da un poco la ayuda. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Sabes? Hay mucho enojo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por causa de qué? Que hay un espíritu de competencia. A ver quién es el mejor apóstol, a ver quién es el mejor maestro, a ver quién es el mejor pastor, quién es el mejor evangelista, quién es el mejor maestro, quién es el mejor hermano, quién es el más favorito, quién es el que alaba mejor, cuál es el que canta mejor, Estamos en un espíritu de competencia. Hay jerarquías dentro de las congregaciones. Se ha formado un catolicismo dentro de las congregaciones también. ¿Okay? Eso tiene que ser, se tiene que despojar. El mundo cristiano se tiene que despojar de estas cosas, porque si no, no va a poder prevalecer en algunas áreas que ya Dios logró para él, pero él no puede llegar a eso. ¿Por qué? Porque pierde efectividad, pierde eficacia, por cuanto hay enojo. Yo no te estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de ministros, ¿cierto? Y mucho con justa razón, mucho como dice Efesios. Sí, sé que no soporta a los falsos apóstoles, sé que no soporta a los malos, que dicen ser y no lo son, como dice por allá por Apocalipsis. Efesios no pudo vencer eso, la iglesia de Éfeso no pudo vencer y desapareció del mapa. ¿Sí? Pero esta iglesia que está hoy tiene que seguir siendo iluminada y siendo desarrollada, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude a todos a poder seguir desarrollando, ¿cierto? En la enseñanza por el Espíritu, ¿cierto? En el compañerismo, en el amor, ¿cierto? Podamos ser edificados y poder vencer esto. Y hacer de que esos que tienen este pensamiento, ¿cierto?, sean cambiados, sean liberados. ¿Sí? Hay gente que están en lugares muy encumbrados, que ellos mismos se lo inventaron y ellos dicen, no, esto es de Dios. No, las jerarquías no son para la iglesia. ¿Sí? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Y hay muchos ministros que trabajan con sus manos, los honro verdaderamente en el Señor. Son ejemplos, amados. Hoy vas a encontrar, pero con una lupa, esta clase de personas, de la gran necesidad que hay de estos ministros. ¿Sí? Dice, y no contristéis, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurta, todo para mí, ¿cierto? ¿Sí? Veo grandes, por ejemplo, corporaciones religiosas que no comparten, ¿cierto?, esas semillas, lo que dicen ellos, y hoy la palabra es semillas, ¿viste? No comparten eso con las obras de Cristo, esas iglesias locales que están naciendo, ¿cierto? No hay una impartición en lo económico, ¿cierto? Un establecimiento ahí en lo económico, a las necesidades, ¿cierto? Entonces es un llamamiento también en este aspecto. Y el Espíritu Santo lo está haciendo con esta gente. Y cuentas tendrán que rendir al Señor. Hay mucha necesidad en el pueblo del Señor, pero por sobre todas las cosas de mucho amor, de caridad, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Podemos ver creyentes que verdaderamente están trabajando, ministros que están trabajando, abocados a las obras, ¿cierto?, las pequeñas obras, como quien dice. Y muchas veces las coberturas, deliberadamente, no colaboran, ¿cierto? Vienen a predicar una palabra de tanto en tanto, a que les sirvan, que le den un buen hotel, que le den una buena cena, que los atiendan, ¿cierto? O para llevarse una buena ofrenda. Lo que se necesita son ministros que vengan y que impartan esta gracia a la iglesia, esa generosidad a la iglesia, que están haciendo en un lugar pequeño. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que sea para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Dios, esta palabra, amado, fuisteis sellados para el día de redención. ¿Sí? Fuiste blindado, fuiste asegurado en Cristo. Cuando se entregaba una carta antes, había un sello que se ponía, ¿te acordás? Un sellito que se ponía. Esa carta era enviada y solamente la podía abrir alguien, ¿cierto? No cualquiera podía abrir esa carta. ¿Te acordás de los sellos del Apocalipsis? No se hallaba nadie para abrir, hasta solamente Cristo. ¿Sí? Sos propiedad de Cristo, no sos propiedad de ningún hombre, de ninguna mujer. Propiedad de Cristo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo te selló. ¿Qué quiere decir? Que lo que sella el Espíritu Santo no se puede perder, amado. No se puede perder. ¿Sí? No se puede perder. Está en Cristo. Si yo vivo hoy, Cristo es mi dueño. Si yo muero hoy, Cristo es mi dueño. ¿Sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ministros que me han predicado esto, mientras me predicaban esto, ellos estaban metidos en gritería, en amargura, en maledicencia, en malicia, ¿cierto? En enojo. Y eso se notaba en el momento que hablaban,
Cuando uno tiene un poquito de crecimiento, se nota de una forma muy fácil. Es un discernimiento que el Señor te da, ¿cierto? Y de la gran necesidad que están pasando también ellos, de acallar su alma, de salirse de esa vanidad. No todos, amados. Hay ministros verdaderamente que son: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Damos toda la gloria al Rey. Mi querido amigo, aquí hemos pasado con Efesios capítulo 4, ¿cierto? Que Dios bendiga tu vida. Ya seguramente durante la tarde vamos a estar mirando Efesios capítulo 5, ¿cierto? Y bueno, acá estamos, ¿sí? Que Dios bendiga tu vida y tu familia.